Hoy vamos a hablar del hombre que juró lealtad al patrón, pero terminó vendiéndolo al enemigo. Quédate hasta el final, porque su traición cambió la historia del narcotráfico para siempre. Lo llamaban Ramiro Castañeda, pero dentro del cartel todos sabían su verdadero apodo, el León del Valle, un hombre de mirada fría, siempre vestido de negro, con un rosario colgando del espejo retrovisor de su camioneta blindada. Escobar confiaba en él más que en muchos de su propia sangre. Era quien escoltaba las maletas de dinero, quien organizaba las rutas clandestinas y, sobre todo, quien sabía callar. Si algo le pasa a Ramiro, le pasa al cartel, dijo Escobar una vez durante una reunión en Medellín. Y todos entendieron el mensaje: traicionar al León era traicionar al patrón. Pero los años de guerra, las fugas, las noches sin dormir comenzaron a cambiarlo. Ramiro había visto morir amigos, familiares, inocentes. Y aunque su lealtad era firme, su fe en el propósito de todo aquello empezaba a agrietarse. Una noche, mientras viajaban juntos, Escobar le preguntó: ¿Tú sabes qué es lo peor de ser el patrón? Ramiro no respondió. Escobar sonrió: que todos te juran lealtad hasta que encuentran un precio más alto. Esa frase, sin que lo supiera, sería una profecía, porque años después sería Ramiro quien pondría ese precio. Ramiro había crecido en Envigado, a pocas calles de donde Escobar construyó su primer laboratorio. Desde joven aprendió que la pobreza no se supera con rezos, sino con riesgo. Por eso, cuando el cartel lo reclutó, no lo dudó. Su trabajo era simple: proteger los cargamentos y mantener el silencio. Durante años lo hizo con precisión militar. Escobar lo premiaba con casas, carros y respeto. Incluso le permitió acompañarlo a la catedral, la prisión de lujo donde el patrón se refugiaba. Allí, entre risas, whisky y fiestas, Ramiro creyó estar en el cielo, hasta que una noche escuchó a Escobar discutir con sus hombres sobre los desertores. Los que se van, regresan en bolsas negras. Esa frase lo marcó, porque Ramiro, en silencio, ya planeaba su salida. Sabía demasiado, había visto demasiado, y cuando vio que el gobierno se acercaba, entendió que la única forma de salvarse no era huir sino vender. Aún no sabía cómo, ni a quién, pero una idea ya había nacido: traicionar al patrón antes de que el patrón lo traicionara a él. Ramiro nunca olvidaría esa noche. Era julio de 1992, y una tormenta cubría Medellín con un manto de ruido y truenos. El teléfono sonó 3 veces antes de que él respondiera. Del otro lado, una voz fría, pausada, le dijo: sabemos quién eres, y sabemos lo que sabes. Si quieres vivir, escúchanos. Ramiro colgó, pero la voz volvió a llamar minutos después, esta vez con un tono más directo. No somos tus enemigos, Ramiro. Tus enemigos están dentro. Aquella llamada provenía de un hombre del bloque de búsqueda, una unidad especial creada para cazar a Escobar. Lo estaban observando hacía semanas, sabían cada movimiento suyo, y sabían que estaba cansado. Durante horas, Ramiro caminó por su casa, sin poder dormir. Las palabras de la gente resonaban en su cabeza: nadie vive mucho tiempo al lado del patrón. Todos terminan igual. A la mañana siguiente, condujo hasta la hacienda Nápoles para reunirse con Escobar. El patrón lo recibió con un abrazo y una sonrisa. ¿Por qué tienes esa cara, León?, le preguntó. Ramiro respondió con un gesto, pero su mente ya estaba en otro lugar. Aquel día comprendió que había cruzado una línea invisible, la de la duda, y una vez que se duda del patrón, ya se está perdido. Durante semanas, Ramiro fingió normalidad, cumplía las órdenes, asistía a las reuniones y bebía con los demás como si nada pasara, pero en su interior, la paranoia lo devoraba. Los hombres de Escobar eran expertos en detectar la traición antes de que se hablara. Un mal gesto, una mirada al suelo, una palabra fuera de lugar, y todo podía acabar con una bala en la nuca. Ramiro sabía que no podía cometer errores. Por eso, cuando recibió una nueva llamada del bloque, decidió escucharlos. No pedían mucho, al menos al principio: solo queremos información. No tienes que hacer nada, solo dinos dónde estará mañana. La propuesta parecía simple, casi inofensiva, pero Ramiro sabía lo que significaba: una puerta abierta que jamás podría volver a cerrar. Esa noche, frente al espejo, se miró largo rato, el rostro endurecido por los años, los ojos vacíos de fe. Pensó en su familia, en los amigos que había perdido y en los muertos que lo miraban desde el pasado. Ya no hay vuelta atrás, murmuró, y marcó el número. En ese instante, el León del Valle dejó de existir. En su lugar, nació el hombre que vendería al patrón. La primera vez fue casi accidente. Ramiro solo entregó una ubicación, un almacén en las afueras de Itagüí, donde el cartel guardaba una flota de vehículos. El bloque de búsqueda aseguró que no harían ruido, que solo querían confirmar información. Pero 3 días después, las noticias mostraban imágenes de los autos incendiados, con los cuerpos calcinados de 2 hombres del cartel dentro. Ramiro miró la televisión en silencio. El cigarrillo temblaba entre sus dedos. Sabía que Escobar lo descubriría tarde o temprano. El patrón tenía ojos en todas partes, y la traición no se medía por palabras, sino por coincidencias. Cada operación fallida era un espejo que apuntaba a alguien. Cuando se reunieron de nuevo en la catedral, Escobar estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Alguien está hablando, dijo, sin mirar a nadie. Luego encendió un puro.
Exhaló el humo lentamente y añadió, pero no se preocupen. Los traidores siempre se delatan solos. Ramiro sintió un nudo en el estómago. Durante días no pudo dormir. Cada llamada, cada mirada de los otros sicarios le parecía una sospecha disfrazada. Sin embargo, cuando el bloque volvió a contactar, no dudó. Había cruzado una línea, y una vez que se vende un secreto, la conciencia deja de tener valor. Pablo Escobar tenía un instinto casi animal para detectar el miedo. Podía olerlo, y últimamente, el aire en torno a Ramiro comenzaba a oler diferente. Durante una reunión en la hacienda, el patrón interrumpió a todos. Quiero que me miren a los ojos, ordenó. Uno a uno. Los hombres levantaron la vista. Cuando llegó el turno de Ramiro, el silencio se hizo pesado. Escobar lo observó por unos segundos, luego sonrió. Tranquilo, León. Yo sé quién eres. Y siguió hablando como si nada, pero esas palabras perforaron su mente. ¿Qué quiso decir? ¿Era una advertencia o una prueba? Esa noche, Ramiro recibió un mensaje cifrado, cambio de punto. No vengas mañana. Era del bloque. Alguien había hablado. Y si el enemigo sabía sus movimientos, entonces también el patrón lo sabía. Ramiro entró en pánico. Empacó dinero, un pasaporte falso y una pistola. Pensó en huir, pero cuando se asomó por la ventana, vio dos camionetas del cartel estacionadas frente a su casa. Los hombres dentro fumaban, esperando órdenes. El teléfono sonó. Del otro lado, la voz tranquila de Escobar. Ramiro, tenemos que hablar. La llamada de Escobar no fue una invitación, fue una orden. Ven a cenar conmigo. León, tenemos mucho de qué hablar. Ramiro llegó a la catedral al caer la noche. El ambiente era extraño, demasiados guardias, demasiadas miradas. Sobre la mesa, Escobar había preparado una cena sencilla de arroz, carne asada y vino tinto. El patrón siempre decía que los traidores no comían bien. Durante los primeros minutos hablaron de cosas triviales, rutas, pagos, rumores, pero Escobar, entre cada sorbo de vino, observaba cada gesto de su viejo amigo. Dime algo, Ramiro, dijo al fin, ¿qué harías si descubres que alguien me está vendiendo? Ramiro tragó saliva. Respondió con firmeza, lo mismo que usted haría, patrón. Escobar rió, una carcajada corta pero sincera, por eso te respeto, León. Luego, con una calma casi paternal, añadió, pero recuerda, el respeto no te salva de la bala, solo te hace morir con dignidad. La cena terminó con un apretón de manos, pero cuando Ramiro salió del comedor, sabía que no había sido una conversación, había sido un juicio, y aunque no había sentencia, el veredicto estaba cerca. Después de aquella cena, Ramiro entendió que su tiempo se agotaba. El bloque de búsqueda lo presionaba por más información, y Escobar lo vigilaba cada segundo. Era como estar atrapado entre dos bestias, una con uniforme, la otra con corona. Durante una reunión del cartel, Escobar anunció que había un traidor entre ellos. Su tono era sereno, casi religioso. No voy a decir nombres, dijo, porque el que sabe ya no duerme. Todos se miraron entre sí, pero nadie habló. Ramiro sintió que el corazón se le salía del pecho. Sabía que el mensaje era para él. Esa noche, el bloque le ofreció una salida. Entréganos su ubicación exacta y te sacamos del país. Nueva identidad, nueva vida. Ramiro dudó. Traicionar a Escobar era como traicionar a Dios en una tierra sin fe. Pero cuando volvió a casa y encontró a su esposa llorándole un aviso anónimo con una bala en un sobre, supo que no tenía opción. Encendió la radio y, mientras sonaba una vieja canción de Julio Iglesias, escribió en un papel la dirección de uno de los escondites del patrón. Luego lo quemó, memorizó los detalles y salió en la oscuridad. Al otro lado de la línea, una voz le dijo, buen trabajo, León. Lo que viene ahora no tiene vuelta atrás. Ramiro colgó, miró al cielo, murmuró una oración corta, y comprendió que había vendido algo más que información. Había vendido su alma. El rumor corrió como pólvora dentro del cartel. Alguien estaba entregando ubicaciones. Primero cayeron dos casas de seguridad, luego un laboratorio en las montañas. Los golpes eran precisos, demasiado limpios como para ser casualidad. Escobar comenzó a sospechar que la información venía de dentro. Esto no es suerte, dijo una tarde a sus hombres, es inteligencia, y alguien se la está dando. Desde ese día, nadie dormía tranquilo. Las reuniones se llenaron de silencios, las risas desaparecieron, y las miradas se convirtieron en cuchillos. Cada uno temía ser el siguiente. Ramiro trató de mantener la calma, pero su cuerpo lo traicionaba. Las manos le temblaban al encender un cigarrillo, la voz se le quebraba en las conversaciones. Sabía que Escobar lo observaba no con los ojos, sino con la mente. En una ocasión, mientras vigilaban un cargamento, uno de los hombres del patrón se le acercó y dijo en voz baja, dicen que hay un traidor, y que el patrón ya sabe quién es. Ramiro no respondió, pero esa noche no volvió a casa. Sabía que el silencio, en aquel mundo, era tan peligroso como la confesión. Lo irónico era que Escobar aún no tenía pruebas, solo intuición, pero en su lógica, la intuición era suficiente para matar. Escobar no gritaba, no necesitaba hacerlo, bastaba con una mirada suya para que un hombre confesara lo que aún no había hecho. Una tarde, Ramiro fue llamado a una reunión privada en una de las fincas del patrón.
El camino estaba vacío, custodiado solo por los hombres más leales. Al entrar, lo recibió el silencio. Escobar estaba de pie, junto a la ventana, mirando hacia el horizonte. Siéntate, dijo sin volverse. Ramiro obedeció. Durante varios minutos, nadie habló. Solo se oía el zumbido de las cigarras y el tic-tac del reloj. Finalmente, el patrón giró. ¿Sabes qué es lo peor de la traición, Ramiro? Que nunca viene del enemigo. Ramiro intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Escobar lo miró fijamente. Te he dado todo, dinero, poder, respeto. Y aún así algo cambió en ti. ¿Por qué? El silencio era una sentencia. Pero justo cuando parecía que todo terminaría ahí, Escobar sonrió. Te daré una oportunidad, dijo. Encuentra al traidor antes de que yo lo encuentre. Ramiro asintió, sabiendo que era una trampa perfecta. El patrón no quería respuestas, solo quería verlo sangrar por dentro. La reunión terminó sin sangre, pero el silencio que quedó fue peor que una bala. Ramiro sabía que Escobar no había hablado de más. Cada palabra había sido medida, cada pausa, un aviso. Los días siguientes, el patrón cambió su rutina. Revisaba los informes personalmente, hacía llamadas en privado. Y lo más inquietante, ya no dormía en el mismo sitio 2 noches seguidas. La paranoia del león herido lo envolvía todo. Los hombres del cartel comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero el niño, luego Gallito. Oficialmente habían sido capturados. En realidad nadie los volvió a ver. Ramiro entendió el mensaje, el patrón estaba cerrando el círculo. El bloque le pedía paciencia, pero la paciencia era un lujo que se había acabado. Cada sombra parecía una trampa, cada mirada, una sentencia. Una madrugada, sintió pasos frente a su casa. Tomó su pistola, se acercó a la ventana y vio 2 hombres en moto, esperando. A los pocos segundos, arrancaron y se fueron. Pero esa noche, Ramiro no volvió a dormir. El cazador se había convertido en la presa. Escobar nunca necesitó pruebas, solo necesitaba miedo. A las pocas semanas, mandó un mensaje al bloque de búsqueda a través de los canales que ellos creían seguros. Gracias por cuidar de mis hombres. Ahora cuiden de los suyos. Fue una provocación directa. Y un recordatorio. Escobar seguía sabiendo todo. Ramiro recibió un sobre en su buzón. Dentro había una fotografía de su familia, tomada hacía 2 días, y una nota: los traidores no dejan descendencia. El miedo lo paralizó. Intentó contactar al bloque, pero nadie respondió. Había sido útil, pero ya no era necesario. Los que venden al diablo terminan siendo vendidos por él. Desesperado, Ramiro huyó hacia el norte, buscando refugio en una finca abandonada. Pasó 3 días escondido, con apenas comida y una radio vieja. Allí escuchó la noticia que selló su destino. El patrón reaparece con nuevos aliados dentro del bloque. Entendió todo. El juego había terminado. No existían bandos, ni lealtades, ni redención. Solo sobrevivientes. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, Ramiro cargó su pistola, la colocó sobre la mesa y susurró: perdón, patrón, pero no hay infierno que me asuste más que el tuyo. El disparo resonó en la noche. Y con él terminó la historia del último traidor. O eso creyeron. Porque días después, un campesino juró haber visto a un hombre igual a Ramiro caminando por la carretera, con un rosario en la mano y una sonrisa en los labios. El cuerpo de Ramiro nunca apareció. Solo encontraron el chaleco que llevaba, manchado de sangre seca, abandonado junto a un camino de tierra. Escobar ordenó que nadie lo buscara. No quiero cadáveres, dijo. Quiero historias. Eso fue lo que consiguió. En los días siguientes, el patrón comenzó a difundir su propia versión de los hechos. Ramiro intentó venderme, pero el diablo no compra almas que ya tienen dueño. Esa frase, repetida en voz baja entre los hombres del cartel, se convirtió en leyenda. Las calles de Medellín se llenaron de murales con su rostro y la palabra lealtad pintada en rojo. En cada reunión, Escobar mencionaba su nombre con un tono entre respeto y desprecio. Que su traición sirva de advertencia para los que olvidan quién manda. El bloque de búsqueda también lo sabía. Su informante había desaparecido, y con él la última pista confiable. Escobar volvió a moverse como un fantasma, cambiando escondites, burlando patrullas, dejando mensajes crípticos. En una ocasión, interceptaron una carta dirigida a un comandante del bloque. Solo decía: yo no pierdo hombres, pierdo cobardes. Y firmaba, como siempre, con un simple Peggy. Con el tiempo, el nombre de Ramiro Castañeda se volvió un susurro prohibido. Nadie lo mencionaba, pero todos lo recordaban. En los bares, los viejos del cartel decían que su fantasma seguía rondando, buscando redención. Otros aseguraban que Escobar lo mantenía vivo, escondido, como castigo eterno. El patrón, en público, actuaba como si nada hubiera pasado, pero sus hombres sabían que algo en él había cambiado. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en su sombra. Durante una reunión en 1993, un nuevo recluta se atrevió a preguntar qué había pasado con el león del valle. Escobar lo miró, encendió su cigarro y respondió con frialdad: el león rugió, pero olvidó que yo era la selva. La frase quedó grabada en la historia del cartel. A partir de ese día, cada hombre comprendió que la traición no era solo un pecado, era una condena que se pagaba con el alma.
incluso después de la caída del patrón. La leyenda siguió viva. Los que estuvieron cerca de él decían que, en sus últimos meses, Escobar hablaba solo, murmurando nombres al aire. Entre ellos, uno se repetía más que los demás. Ramiro. Quizás, en algún rincón de su mente, el patrón entendió que el traidor no había sido solo Ramiro. Había sido su propia ambición. Y así, mientras el mundo celebraba la caída del capo, Medellín seguía recordando su última lección en el reino del patrón. La lealtad no se compra con dinero, se paga con sangre. Años después de la muerte de Escobar, Medellín seguía viviendo entre sus sombras. Los niños jugaban al patrón y el traidor. Los grafitis mezclaban su rostro con el de Ramiro, y los viejos decían que, en las madrugadas, todavía se escuchaban disparos en las colinas. Algunos juraban haber visto un fantasma con chaqueta negra caminando por las calles vacías de Envigado. Otros, que escuchaban una voz susurrando desde los túneles viejos de la hacienda Nápoles. El que traiciona siempre regresa. La historia de Ramiro Castañeda se convirtió en un símbolo. Para unos, era el traidor cobarde que rompió el código. Para otros, el hombre que desafió al demonio y sobrevivió, aunque solo fuera en memoria. Cada año, el 15 de noviembre, fecha en que supuestamente murió, alguien deja una flor y un cigarro frente a la antigua casa donde vivió. Nadie sabe quién lo hace. Algunos creen que es su hija. Otros, que es uno de los pocos hombres del patrón que sigue con vida. Y aunque los años borraron los nombres, el mito sigue intacto en el mundo de Escobar. La lealtad es una moneda que siempre vuelve con sangre en la firma. Dicen que los fantasmas no son almas perdidas, sino ecos de los errores que se niegan a morir. Si eso es cierto, entonces Escobar y Ramiro siguen hablando. En Medellín, aún hay quienes aseguran que cada diciembre, en la noche de la muerte del patrón, se ve una silueta frente a su tumba, un hombre con rosario y mirada de león. Se queda ahí, en silencio, como si esperara una respuesta. Quizás Ramiro nunca quiso ser traidor, quizás solo quiso vivir. Pero en el mundo del patrón, la supervivencia también era un delito. El bloque de búsqueda ganó la guerra, pero perdió la historia, porque la historia la escriben los que saben inspirar miedo, no los que firman informes. Y Escobar lo sabía. Por eso, incluso muerto, siguió reinando en canciones, en películas, en plegarias. Los hombres cambian, los nombres se olvidan, pero las lecciones permanecen. El poder no se comparte, la lealtad no se negocia, y el precio de la traición nunca se paga completo. En una entrevista años después, un ex sicario resumió lo que todos sentían: Ramiro vendió al patrón. Sí, pero Escobar también vendió su alma mucho antes. Por eso, los dos murieron igual, solos, rodeados de su propio silencio. Y así termina la historia del último traidor, lo quizás la del primer hombre que se atrevió a mirar al patrón a los ojos y decirle que el infierno ya estaba aquí. Los que traicionan nunca descansan.